y en Arauca, como en todo el país, se ha elevado considerablemente esta cifra de mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar, pero pues también de esa violencia que desafortunadamente lleva a que muchos niños y niñas tengan que sufrir. Y aquí en Arauca, como en zonas de conflicto, hay una constante, y es: mientras más violencia intrafamiliar, mientras más violencia haya contra los niños y las niñas, entonces más índices de vinculación de estos niños y las niñas a los grupos armados organizados al margen de la ley a través del reclutamiento o la utilización. Padre, es un tema muy sensible el reclutamiento, y según informaciones que tenemos aquí en Meridiano 70, los comentarios que nos dejan es que esto del reclutamiento no ha parado, y es día a día, y resulta que en el COVID los muchachos en el sector rural no tienen oportunidades, no tienen conectividad, y resulta que los grupos organizados armados al margen de la ley en el departamento de Arauca llegan donde el campesino, llegan donde la familia que está allá en el campo y le dice: mire, estos muchachos no están haciendo nada, déjenos, nos los llevamos, les vamos a dar una capacitación, vamos a ayudarles a ustedes, entre comillas, a entretenerlos, a ponerlos a hacer algo, y los muchachos están quedando reclutados. Padre, ¿ustedes tienen información de esto que se está presentando este año del COVID? Sí, recordemos que ha sido una vieja estrategia de los grupos organizados al margen de la ley, que en la época de desescolarización por las vacaciones siempre tratan de vincular a los niños y las niñas. Hay que recordar cuando los niños y las niñas de los colegios rurales salían del colegio, inmediatamente eran llevados a escuelas de formación dentro de la insurgencia. Eso era una constante en el área rural del departamento de Arauca. Pero ahora, como usted lo dice, Carmen Rosa, con motivo de la pandemia y la desescolarización de los niños y las niñas, sobre todo en la zona rural, pues se nos presenta como el caldo de cultivo, por decirlo así, para que, claro, reclutadores y quienes vinculan a los niños y las niñas al conflicto se acerquen a los hogares y efectivamente sigan impulsando la idea de que este año se perdió, que desde la casa no se aprende nada, y entonces a los niños y las niñas les hacen promesas de tener una moto fácil, de obtener dinero fácil, de tener poder fácil, de todo armado, y la vinculación de los niños y las niñas comenzó ayer, y por eso apenas se habla de diagnósticos y cuáles son las causas, pero no hay estrategias efectivas para la permanencia de los niños y las niñas en el sistema escolar y blindarlos, por así decirlo, del reclutamiento y la utilización. Ya estamos cansados de tanto diagnóstico, ya estamos cansados de tanto estudio, nos dicen con frecuencia los oyentes de Meridiano 70, a mí me escriben con frecuencia cuando nosotros anunciamos que se va a hacer un diagnóstico, que se va a buscar financiación para hacer el estudio de tal y tal cosa, y la gente empieza indignada a escribirme: ya no más diagnóstico, queremos acción. Y esto se encaja en lo que acaba de decir el padre Dayson. Necesitamos es qué se va a hacer, pero en la práctica. Mire, tengo unos datos, me están aquí escribiendo, me dicen Carmen Rosa, a propósito del tema del reclutamiento de menores. Por favor, que las autoridades acompañen a las familias de los barrios de invasión. Esta semana, este oyente me está escribiendo y me dice: esta semana, hace apenas 2 días esta semana, hace pocos días, en una de las invasiones que queda cerca del sector del recreo se llevaron 2 niños reclutados. Me están escribiendo en estos momentos, padre. Sí, esa es una constante, insisto, pero Carmen Rosa, recordemos esto, y es: los derechos de los niños y las niñas son prevalentes, pero ¿a quiénes les toca garantizar los derechos de los niños y las niñas? En primer lugar, a la familia, los papitos. Es decir, es responsabilidad de los papás. En segundo lugar, a la sociedad, a toda la sociedad. Y como nos han vendido la idea de que los niños son el futuro de la sociedad, no, los niños son el presente de la sociedad y por eso hay que protegerlos. Y en tercer lugar, al Estado. Y claro, ahí sí viene el llamado que hace Carmen Rosa a las instituciones del Estado para que se propenda por programas
que efectivamente puedan prevenir el reclutamiento y puedan proteger a los niños y las niñas. Pero la responsabilidad en primer lugar es de la familia, luego de la sociedad y luego del Estado. Me escribe, la gente está activa, padre, el tema muy sensible para los padres de familia en todo el departamento de Arauca. Dice, en Fortul, muchas gracias por el tema, Carmen Rosa, muy importante, nuestros niños deben estar estudiando, deben estar capacitándose. Isabel me hace una pregunta, padre, ¿existen estadísticas de cuántos niños han sido reclutados en el departamento de Arauca? Desafortunadamente eso nunca lo vamos a tener, porque sería pedirle a los grupos insurgentes que nos pasen la lista de cuántos han reclutado y eso no lo van a hacer. Mire la noticia esta semana y cómo los miembros ahora del movimiento FARC un poco niegan la vinculación de los niños y las niñas. No han querido reconocer. Es decir, ese dato no lo vamos a tener nunca, desafortunadamente, pero sí tenemos datos de quienes se han desvinculado y eso pues está en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero entiendo, Carmen Rosa y a la oyente, que este año se han desvinculado 9 niños. 9 niños se han recuperado. Se han recuperado, los ha recuperado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estoy revisando las cifras que llevo, usted sabe que soy muy juiciosa en esto, y según mis cifras llevamos en lo que va de este año 62 personas, seres humanos que han perdido la vida por factores violentos en el departamento de Arauca, y de estos 62, según mis datos, son 12 venezolanos, 12 migrantes, gente que viene buscando oportunidades, que se vincula al departamento de Arauca, pero que también ha perdido la vida. El último fue esta semana, lo registramos allí en uno de los barrios de Invasión, con un ingrediente muy grave que nos pareció, y es que testigos del sector dicen que la persona que le disparó en la cabeza a ese ciudadano venezolano que murió en ese barrio de Invasión sería un niño de apenas 13, está entre 13 y 15 años, es la información que tenemos. Muertes violentas, pero niños matando a otras personas, padre. Creo, Carmen Rosa, que esa es la descomposición tan grande de la sociedad, pero también lo que los expertos han llamado la degradación del conflicto. Y sí, Carmen Rosa, esta cifra que usted presenta corresponde a miembros de la población civil, es decir, personas que están protegidas por el derecho internacional humanitario, que no hacen parte de las hostilidades y que por lo tanto debieran estar al margen. 62 personas que han perdido la vida, porque saben para qué se hizo un arma. Sin embargo, la población civil debe mantenerse al margen y debe protegerse para que esto no se repita. Creímos también, como Carmen Rosa usted lo dijo, que por la pandemia los niveles de violencia contra la población civil iban a ser más bajos este año, pero nos damos cuenta de que efectivamente no. Y seguimos asistiendo, como usted también lo señala, a esta degradación del conflicto. Ya lo habíamos tocado, y es la vinculación de los niños y las niñas, y desafortunadamente acabar con la vida de un niño o una niña convirtiéndolo en un sicario. Qué triste eso para Arauca, qué triste eso para nosotros. Me escriben y dicen, a veces ni los mismos padres saben el actuar de sus hijos en la calle. Muchos delinquen bajo el silencio permisivo de padres y ciudadanos. Me están escribiendo y me dicen, Carmen Rosa, esto no para. ¿Qué pasa con las autoridades que no hacen nada, los que tienen que velar por los niños y las niñas? Nosotros pagamos impuestos y le pagamos a funcionarios para que velen, para que desarrollen programas que de verdad lleguen como alternativas. Y otro joven me escribe y me dice, Carmen Rosa, hay inequidad, no hay oportunidades, uno termina la universidad y no conseguimos trabajo. ¿Qué será de los que no estudian? Inquietudes que me están planteando, padre. Sí, son dos cosas bastante difíciles. Ya lo tocó usted, Carmen Rosa. Carecemos efectivamente de políticas públicas de prevención y de protección en el marco del conflicto armado y sobre todo para los niños y las niñas. Y ciertamente uno encuentra a las autoridades bien intencionadas, preocupadas, pero los encontramos también impotentes. Es decir, como que se nos salió de las manos, como que no podemos hacer nada. Y a veces la respuesta, desafortunadamente, ante situaciones de violencia tienden a ser o policiales o militares. Y esa no es la solución, sabemos. Y claro, tiene la razón el oyente. Una de las cifras que la Secretaría de Educación nos presentaba en alguna ocasión era
que solo el 4% de los estudiantes que terminan bachillerato pueden acceder a una educación técnica o a una educación universitaria. Si bien la cobertura de educación a nivel primaria o secundaria en Arauca es buena, es de más del 90%, el acceso a la educación técnica, a la formación técnica o profesional en Arauca es muy escaso. Y recuerdo que alguna vez una autoridad de una universidad me decía, y en Arauca quienes acceden a la universidad lo tienen que hacer endeudándose, es decir, sacando créditos. También nos faltan políticas públicas de formación técnica y profesional, lamentablemente. Y sí, los niños y las niñas, los jóvenes del sector rural, sobre todo, que difícilmente acceden a esta educación técnica o a esta educación profesional, pues son los primeros llamados para engrosar este conflicto armado tan cruel. Padre, me siguen escribiendo y las personas que nos están escribiendo parece que tienen datos exactos. Dice Carmen Rosa, ¿sí le habrán entregado al padre datos de cómo está la deserción escolar en el departamento de Arauca con motivo del COVID? Ese tiene que ser un llamado. Los profesores, los directivos docentes, los supervisores, que a veces esos supervisores que le dan látigo a los maestros se han preguntado qué pasa con la deserción escolar y dónde están esos niños. La deserción escolar, según la persona que me está escribiendo, ha incrementado en Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, se ha incrementado en el sector rural la deserción escolar. ¿Dónde están esos niños? Nos hemos preguntado. Y va más allá este ciudadano que me envía. No hay condiciones de acceso a la educación. Quiere decir que le facilita el trabajo a quienes están reclutando a los niños. Y aquí hay otras reflexiones. Dice Miguel Matus, excelente tema, sabaneando andamos con Carmen Rosa Pavón. Miguelito, ya termina sabaneando y la gente queda al aire con usted. Diony Marisol Padilla nos escribe, nos está escuchando. Rafael Vázquez, lo más irresponsables son los padres, papá y mamá, que admiten a los reclutadores. Anita Rojas, a los niños hay que cuidarlos, a los primeros responsables son los padres deben cuidar a los niños. Dice, es una pandemia peor que el COVID, en Arauca 3 veces mayor mortalidad que la del COVID. Eso nos están escribiendo. La gente está muy sensible frente al tema del reclutamiento de los niños. Y hay una madre que me escribe aquí, me dice, Anita me dice, oportunidades para los niños es una súplica para quienes están al frente de los destinos del departamento de Arauca. No es una petición, padre, esto es una madre desesperada, es una súplica. Sí, mire, Carmen Rosa, hace un par de semanas firmé unos requerimientos a las autoridades de Colegio La Inmaculada. Parece que solo 2 niños, no estoy diciendo que estén reclutados, que desertaron del sistema escolar, solo 2. Pero si es de Puerto Rondón, donde las cosas han estado funcionando bien y 2 niños se han retirado del colegio, pues imagine qué está pasando en los colegios rurales. Y a mí me preocupa mucho el tema de los niños y las niñas de la zona rural del departamento de Arauca, donde, como usted lo anotó al comienzo, Carmen Rosa, no hay conectividad, no hay internet, no hay ni siquiera cobertura de telefonía celular. Sé que los profesores han hecho algunos esfuerzos y sé que los profesores a veces son la única presencia del Estado en esa zona rural tan difícil, y valoro mucho el trabajo que hacen los profesores y profesoras que no solo instruyen enseñanza en el aula de clases, sino que a veces se convierten en los consejeros, se convierten en los psicólogos, se convierten en los abogados, en los líderes de la vereda. Trabajo tan bonito que hacen los profesores en la zona rural, y han hecho esfuerzos y han entregado guías, y una tarea de los profesores en las zonas rurales insistir ahora que los niños y las niñas permanezcan en el sistema escolar, pero quizá desde las otras instituciones, desde las autoridades los hemos dejado un tanto solos, y seguramente que al finalizar el año o quizá el año próximo será cuando nos demos cuenta realmente cuántos niños y cuántas niñas dejaron el sistema escolar, y desafortunadamente cuántos niños y cuántas niñas fueron atrapados por este conflicto armado. María de los Ángeles me escribe y me dice, Carmen Rosa, el reclutamiento es una realidad. ¿Y quiénes están llegando a la zona rural a reclutar los niños? Pues disidentes del 10º Frente de la Uriel Londoño y
Alfredo o Alfonso Castellanos. Esto me dice esta persona que me está escribiendo a esta hora de la mañana.